Muy bien, pues amigos de Pulso Social, buenos días. Eh, vamos a dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy y el tema, pues digamos, llamémoslo de alguna manera, tema principal es el que tiene que ver con Antonio Caso y la educación pública, por supuesto, en México. Sin embargo, quiero antes de eh, tratar el tema, hacer algunos comentarios que tienen que ver evidentemente con la educación pública. Y esto es un tema referido a que el día de ayer me encontré con una compañera que se dedica a la docencia y que está cumpliendo con actividades de como rectora en la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Me refiero a la doctora Nadia Hernández. Ella es una mujer pues que se ha dedicado a la vida docente. Ahora está en esta región con esa responsabilidad que ya mencioné. Y ella decía algo muy importante, que para ejercer la actividad docente hay que tener vocación, hay que tener compromiso, hay que querer a los jóvenes, a los niños o a los educandos con los cuales tenemos relación y comunicación sobre el tema educativo. Y esto viene al tema porque recuerden ustedes que en 1900, en el 2020, perdón, allá en el municipio de Huejotzingo sucedió una tragedia. Fueron asesinados en el mes de febrero unos jóvenes estudiantes de medicina, jóvenes extranjeros. Y bueno, con motivo de ese hecho, las universidades en la ciudad de Puebla reaccionaron no como instituciones necesariamente, pero sí sus comunidades estudiantiles fundamentalmente tuvieron una reacción, primero de protesta y en segundo lugar para exigir que la seguridad pues evidentemente no se descompusiera como sucedió y que trajo como consecuencia lo que ya he mencionado. En esa ocasión, como parte de este problema, salimos a las calles de la ciudad, miles y miles de universitarios. Y una primera coincidencia que hay que señalar es que marchamos por las calles de Puebla rumbo a casa, a las oficinas del gobierno del estado, donde despacha el señor gobernador, a Casa Guayo. Hubo una coincidencia, marchamos universitarios de universidades públicas y de universidades privadas. Tuvimos coincidencia y salimos a las calles y fuimos a pedirle al gobernador que hiciera lo correspondiente para que pues
desgraciadamente ya no para evitar otro tipo de situaciones de esta naturaleza, pero en ese caso tenía que ver con el que se esclareciera el asesinato y que, por supuesto, se apresara a los culpables de estos asesinatos. Y en esa ocasión, la profesora Claudia estaba trabajando en el campus de la Universidad Autónoma de Puebla de Atlisco, y como parte de la manifestación, ella subió a las redes ¿cómo se llama? Selfies, en donde aparece en la marcha y puso una frase: los maestros están donde sus alumnos los necesitan. Y fue una fotografía y una expresión muy acorde con lo que inició la plática, en el sentido de que los profesores tenemos que tener pues afinidad, tenemos que tener coincidencias y tenemos que tener una actitud de solidaridad. Pues en esta ocasión la doctora Claudia, la doctora Nadia, perdón, la tuvo, y así fue expresado como ya se los he señalado. Claro, hubieron otros profesores universitarios que hicieron manifestaciones distintas, como las de, bueno, yo no voy a la manifestación, yo no fui a la manifestación porque ese es un tema de los estudiantes. Y entonces esa expresión muestra un divorcio con el trabajo docente. Y ahí hay una diferencia entre aquellos que queremos a la docencia, que tenemos vocación y que tenemos compromiso, con aquellos que se dedican a la docencia pues tal vez para completar su salario, tal vez para pues ejercer su actividad profesional, pero dista mucho de la actitud que mostró Nadia con esta imagen y con esta expresión que yo les he comentado. Muy importante, para mí ha sido muy importante comentarlo, porque eso tiene que ver con la educación, y eso tiene que ver con la educación pública, sobre todo con aquellos que nos dedicamos a trabajar en las instituciones de educación pública. No digo que aquellos que trabajan también en la educación privada no desarrollen esta solidaridad, pero posiblemente lo vean desde otro mirador, vean a la educación más como un negocio, vean al trabajo docente como algo que más formal. Sin embargo, en el caso de la educación pública, repito, tiene que haber vocación, tiene que haber solidaridad. Otro comentario que debo hacer es el que tiene que ver con el COVID-19, que como ustedes ya se habrán enterado también, porque obviamente los medios son oportunos, tiene que ver con el COVID y con esta expresión que se llama perro del mal. Son otras cepas que están apareciendo en Europa, que ya tienen presencia y que ya han atacado a los organismos humanos, y que los científicos están pues previendo que en el 2023 se esparcirán estas cepas a todo el mundo, como sucedió con la del COVID y como la de Omicron. Bueno, lo comento porque es una amenaza para la educación,
que como ya hemos observado, pues cobra vidas humanas, cierra los centros educativos y nos hace trabajar en las plataformas virtuales. Esta etapa del COVID-19, durante estos 2 años que la hemos padecido, pues por supuesto que han causado estragos en la educación, no de un país, sino del mundo. Los niveles educativos han disminuido, los niveles de aprovechamiento se han visto mermados, y en algunos países del mundo los gobiernos han tomado, han elaborado, han construido programas de emergencia para recuperar eso que se perdió. Bueno, ahora es una nueva amenaza y tenemos nosotros que evidentemente buscar cómo protegernos. Y ahí no hay que hacer otra cosa más que recomendar seguir utilizando el cubrebocas, seguir utilizando el gel, el alcohol, todos estos recursos para protegernos y para poder seguir conviviendo, porque desafortunadamente no podemos dejar de convivir, no podemos dejar de movilizarnos, de hacer trabajo colectivo. Es cierto que las plataformas ayudan, pero no resuelven el problema de producir, el problema de comercializar, el problema de educar, el problema de buscar salud, etcétera. Y ante ese tipo de cosas, pues tampoco podemos recluirnos en nuestras casas o encerrarnos para no dejar de tener comunicación, de tener relación, de tener relaciones de trabajo, relaciones sociales, etcétera. Tenemos que resolver. El tercer comentario, antes de entrar a la parte que se había iniciado, que habíamos señalado al inicio, es que hoy Puebla amaneció con una noticia que a mí me parece es importante resaltar. Ahorita explico por qué. Fue apresado el expresidente Inés Saturnino, expresidente del municipio de Camachalco. Bueno, a mí me parece que es una buena señal, porque aquellos que han cometido algunos delitos en contra de las instituciones, en mi opinión, debe seguirse la ley y debe aplicarse la ley. ¿Por qué digo esto? Porque en mi condición de universitario, docente de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Puebla, creo que sigue pendiente un tema que en esa época, que en la época de Alfonso Esparza Ortiz, estuvo como parte de la agenda de la vida universitaria y de la vida política del Estado. Recordarán ustedes que Alfonso Esparza fue rector, pero que se vio involucrado en temas que tienen que ver con el robo, la apropiación ilícita de los recursos de la Universidad Autónoma de Puebla, y Alfonso fue señalado reiteradamente por hechos de esta naturaleza. Bueno,
la cuestión es que Alfonso se encuentra fuera del país. Algunos señalan que, como otros políticos mexicanos, se encuentra viviendo en España. Y yo digo que aquellos que han tenido responsabilidades, como en el caso de Alfonso, y que han actuado de manera lícita, pues no tienen por qué huir, no tienen por qué ir a vivir, a buscar vivir en otros países, sino que quienes actúan correctamente se quedan en su, en su país, siguen contribuyendo con su institución. Ya no, bueno, está todavía un universitario, el doctor Juvencio Monroy, que fue rector de esta universidad y que sigue viviendo en la ciudad de Puebla. Otros rectores pues ya obviamente han fallecido, y sin embargo, mientras la vida no se les acabó, siguieron viviendo en Puebla, siguieron participando en las actividades de la Universidad Autónoma de Puebla, como habrá que recordar al ingeniero Luis Rivera Terrazas, habrá que recordar a Alfonso Vélez Pliego, habrá que recordar a Samuel Malpica, que estuvieron en esta universidad cumpliendo, después de haber terminado su periodo de rector, siguieron en esta universidad. Y en este caso que señalo, pues desde ahora y desde aquí debo decirle, señor gobernador, no se olvide que hay una situación que no ha sido resuelta en la Universidad Autónoma de Puebla, y ojalá, como en el caso del expresidente que he mencionado, pudiera seguirse el caso de Alfonso Esparza, porque las instituciones de educación pública no deben sufrir estos ilícitos, y menos debe ese tipo de comportamiento ser ejemplo para los universitarios, en tanto que los universitarios tenemos que tener calidad moral, calidad para realizar actividades lícitas, y no convertirnos en un ejemplo de las cuestiones que evidentemente van en contra de las instituciones de educación pública, como es en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, hecho estos comentarios que no son al margen de la educación, tienen que ver con la educación. Debo señalar que el tema de Antonio Caso, ¿por qué señalamos el tema de Antonio Caso el día de hoy? Estamos, bien cierto es que ya estamos en el mes de noviembre, pero en octubre de 1991, Antonio Caso tomó las riendas de la Secretaría, de la primera Secretaría de Educación Pública en este país. Antes, Antonio Caso, perdón, disculpen, estoy cometiendo una gran torpeza. Estoy hablando de José Vasconcelos, no de Antonio Caso. Antonio Caso fue compañero de José Vasconcelos en el Ateneo Mexicano, junto con David Alfaro Siqueiros, junto con otros intelectuales de esa época. Pero repito, me disculpo, estoy hablando de José Vasconcelos y no de Antonio Caso, aunque Antonio Caso fue un importante mexicano, pensador mexicano de esa época,
pero pero a quien me refiero el día de hoy es de José Vasconcelos, que fue primero rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego fue el primer secretario de Educación Pública en este país. Después de esa época de la revolución que había vivido nuestro país, la llegada al gobierno de los generales de Obregón, de Calles y de otros generales que llegaron, José Vasconcelos, perdón, fue un mexicano que se ocupó de la educación pública en este país. Pero José Vasconcelos no solamente tuvo la responsabilidad de descolonizar a la educación pública en este país. Él fue un revolucionario, participó en contra, obviamente en contra de Victoriano Huerta, que fue un golpista en este país, pero también participó en contra de la reelección de don Porfirio Díaz. Un pensador, él tuvo como profesión, estudió para ser abogado, pero no solo se quedó en el terreno de la abogacía, sino se dedicó a cuestiones educativas, a cuestiones filosóficas, y se interesó, decía yo, por la descolonización de la educación. ¿Por qué la descolonización de la educación? Pues evidentemente porque la educación de aquella época estaba impregnada por modelos o por un modelo educativo que tuvo su origen en otro país. Y la preocupación de José Vasconcelos fue hacer un modelo educativo nacido de la realidad de este país, de la realidad de esa época. El país tenía que transitar, decía él, a la cultura, y la cultura al servicio de la educación, y poner a la educación como en un modelo educativo significaba que este modelo educativo tenía que ayudar al desarrollo del país. El país tenía que salir de esa época, de esa etapa del México rural predominantemente, para ir hacia un modelo de país que generara desarrollo económico, que generara desarrollo social, que generara desarrollo cultural. Y para eso el modelo de José Vasconcelos tuvo que ver con la creación de cientos de escuelas rurales en este país, para poder hacer que todos aquellos jóvenes que necesitaban ingresar a una institución de educación tuvieran esa oportunidad. En esa época José Vasconcelos se preocupó no solamente porque hubiera escuelas, sino porque se inscribieran a las escuelas el mayor número de jóvenes mexicanos, sino porque el modelo educativo transformara la mente y el espíritu de los mexicanos para pensar en un país que se pusiera a la altura del concierto educativo del mundo. Por supuesto,
se requirieron muchas cuestiones materiales, no solamente infraestructura educativa, se requirió formar a toda una generación de profesores, y para eso se crearon las normales, que en donde se tenían y en donde se formaron semillero de profesores, de mexicanos comprometidos con la educación, que sintieran a la educación como una necesidad para transformar su vida y para transformar la vida de los mexicanos, que tuvieran vocación y compromiso con la sociedad y con los jóvenes, para que los jóvenes pudieran participar en ese modelo en donde el país requería salir de la etapa del modelo de producción fundado en la producción primaria, e ir a la industria, e ir a la producción industrial, porque el país tenía que industrializarse. El país tenía que buscar cómo hacer que sus recursos sirvieran para el desarrollo de nuestro país, y cómo hacer que nuestros recursos pudieran formar parte de las relaciones comerciales entre nuestro país y otros países, fundamentalmente. De tal manera que la presencia de José Vasconcelos en el sector de la educación de este país fue muy importante. Fue un pensador, es decir, fue un estadista. Tenía que pensar al país, pero tenía que pensar al país en el concierto mundial. Tenía que pensar en los mexicanos en el concierto del desarrollo económico, del desarrollo educativo. Tenía que pensar en cuanto a que los recursos naturales de nuestro país sirvieran para el desarrollo social. Entonces, José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública en este país. Y siendo, como ya señalé, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, acuñó una frase que hasta hoy sigue vigente. Y la frase que hoy sigue vigente en la UNAM es: por mi raza hablará el espíritu. Los analistas de esta época dicen que la frase inicial estaba pensada como: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros estudiosos de esta época que señalan que Vasconcelos no lo pensó así. Recordarán ustedes que señalé que Vasconcelos tenía el objetivo de descolonizar a la educación, y ese es uno de los argumentos por los que se señala que Vasconcelos no pensó en por mi raza hablará el Espíritu Santo, sino por mi raza hablará el Espíritu. Y eso es la frase que identifica a los universitarios de la UNAM desde principios del siglo XXI. Pero también señalé que José Vasconcelos fue no solo rector de la UNAM, no solamente fue el primer secretario de Educación Pública, sino que también fue un revolucionario. Combatió el golpe de Estado de Victoriano Huerta, combatió la reelección de Porfirio Díaz, y eso le costó que estuviera exiliado
que estuviera fuera de este país durante varios años. Sin embargo, a pesar de que estuvo viviendo en el extranjero por estos conflictos y estas contradicciones que tuvo con el general Obregón, que tuvo con el general Carranza, no dejó de tener una comunicación con los intelectuales de esa época, con los intelectuales mexicanos de esa época. Y aquí, ahora sí viene el nombre de Antonio Caso, ahora sí viene el nombre de Alfonso Reyes, ahora sí viene el nombre de Diego Rivera, con los cuales fundó el Ateneo de la Juventud Mexicana, que más adelante se llamó el Ateneo Mexicano. ¿Qué era qué significa el Ateneo de estos jóvenes intelectuales de esa época? Bueno, pues estos jóvenes intelectuales estaban en el objetivo de pensar el país, de pensar la cultura, de pensar la educación, de pensar la pintura, de pensar la política. Y el Ateneo era un espacio en donde ellos hacían trabajo de análisis sobre la realidad mexicana y sobre la realidad del mundo, hacían debates públicos de temas que tenían que ver con la vida de los mexicanos, y desde ese espacio se comprometían con la vida de nuestro país. Otra de las facetas que hay que recordar tuvo Vasconcelos fue que fue un escritor. Escribió varios libros, y entre ellos el título que se llama La raza cósmica, La ideología, El monoísmo estético, El pesimismo alegre, y un libro que se llama Ulises Criollo, que seguramente, porque es un libro muy conocido, que seguramente muchos de los que ahora nos están escuchando habrán escuchado el título, o en su caso comentarios, o posiblemente lo habrán leído. No quiero decir que los otros títulos no los conozcan, no los hayan leído, pero el que, desde mi información, el más conocido es de Ulises Criollo. Todas estos libros tienen que ver con la realidad mexicana. Analiza la realidad mexicana. Más, en otro programa ya tendremos la oportunidad de comentar algunos de estos libros, como lo dijimos en el programa de hace 15 días cuando estuvimos con el doctor Benjamín Dimas, que tenemos que abrir aquí una sesión, una parte del programa para impulsar la lectura de libros en formato de novela, libros de ciencia, libros que tienen que ver con tantas disciplinas como la física, la economía, la literatura, donde vamos a procurar que se haga la lectura de libros que tuvimos cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, o cuando estamos estudiando la carrera, o libros que simplemente han salido a la vida del mundo y que son, o que tienen que ver con el interés de cada una de las vidas que nosotros tenemos. Entonces, este tiempo lo he querido dedicar a algunas de las cosas importantes que hizo José Vasconcelos, porque fue, como señalé, subrayo para terminar,
el primer secretario de Educación Pública. Fue el primer mexicano, claro, junto con otros mexicanos como los que ya he señalado, que pensó un modelo que no estuviera copiado de modelos educativos practicados en otro país, sino que este modelo fuera resultado del diagnóstico de la realidad y de la necesidad que tenía este país en el ámbito de la educación. Pero lo más importante, José Vasconcelos fue un pensador de la educación pública. Y esa es la relevancia de la vida de este mexicano nacido en el estado de Oaxaca, porque hay que decirlo, es importante. Él nació el 28 de febrero de 1982. Su vida la dedicó a las causas nacionales, a las causas sociales de nuestro país, de México. Y José Vasconcelos falleció el 30 de junio de 1959. Quienes nos dedicamos a la educación pública estamos comprometidos con guardar su memoria, recordar su legado y, ¿por qué no?, en cada una de las oportunidades que tengamos, recordarlo como un mexicano ejemplar, como un educador de la educación pública. Muchas gracias por su atención. Ya estaremos comentando próximamente otros temas que tienen que ver con la política educativa. Gracias, buenos días, hasta pronto.